Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, hola. Bueno, por acá ya estamos en vivo. Vamos a esperar que se conecte por allí Doris para que empecemos entonces con el episodio número 6 de Cuéntame algo nuevo. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Doris Tovar acerca de, bueno, cómo ella es médico y cómo utiliza los aceites esenciales para ella, tanto para ella como para sus pacientes, ¿no? Bueno, ya estoy viendo por aquí a Doris, ya le voy a enviar la invitación. Ok, ya, ya te envié la invitación, Doris. A ver, dice que te uniste. A ver, te vuelvo a volver a enviar la invitación, Doris. A ver, ahí, acéptala. Le estoy enviando la invitación a Doris, pero no sé, algo parece que está ahí fallando un poquito. Doris, acepté la que tú me enviaste y también, a ver, vamos a ver. Dice que no puedes unirte. No sé por qué. A ver, ahora. Bueno, ya saben que esto es en vivo. ¡Ahí está! No te escucho, Doris, no te escuchas. Vamos a tener, ¿cómo están? A todos, buenos días. Vamos a tener nomás aquí que poner y quitar cuando tú hables, lo quito y cuando te escucho y cuando yo voy a hablar lo pongo. Es que mi teléfono ahorita tiene un problemita con el sonido, pero le podemos hacer así súper bien. Ah, bueno, bueno, perfecto, perfecto. Pero, o sea, sí me escuchas, Listo. pero tú no me escuchas. Ok, listo, listo. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Doris, por estar aquí. La verdad que yo feliz, feliz, porque cada vez que te escucho hablar en una clase siempre aprendo muchísimo contigo. Y bueno, yo quería tenerte acá en este espacio para eso, ¿no? Para también que la gente aprenda un poquito más de por qué estamos nosotros tan encantadas, ¿no? Con los aceites esenciales. Entonces, bueno, primero háblanos un poquito de ti para que la gente te conozca y cuéntanos por qué. ¿Qué te motivó siendo médico a entrar en este mundo de los aceites esenciales? Ya, perdón, la antigüita. Primero, gracias, Kisi, por invitarme, por tomarme en cuenta. Ya sabes que, pues sí, soy una enamorada de los aceites esenciales, y siempre me encanta platicar de ellos. Pues les cuento que estoy casada, felizmente casada. Tengo 4 hijos, la mayor tiene 13, después Miranda tiene 11, tengo un niño de 7 años y la chiquita de 2. Y de profesión, pues soy médico, tengo un posgrado en diabetes y nutrición, pero desde hace 6 años lo que me ha apasionado es la oleoterapia, específicamente con los aceites de doTERRA, que fue como los conocí con mi pediatra. Y pues desde entonces, tanto en mi práctica como en mi vida personal, fue como un parteaguas, como un antes y un después de cómo veía yo, pues la medicina en general, realmente ayudar sin hacer daño, y empezó como que por ahí mi camino, en la medicina integrativa, de ver al paciente como todo un ser integral, este, y pues bueno, básicamente, déjame me pongo para escucharte.
Sí, a mí hay algo que yo sé un poquito de tu historia, ¿no? De que hubo también como un detonante, algo que pasó, que tú dijiste, no, o sea, no puede ser posible que la medicina nos haga tanto daño y nos esté dañando tanto. Y a partir de ahí fue que tú dijiste, tengo que buscar alguna solución que no cause un efecto secundario y no nos dañe, ¿no? Que fue algo que pasó con tu esposo y los antibióticos, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, así fue. Yo creo que como médicos siempre estamos un poquito como escépticos de todo lo natural, de los remedios de la abuelita, ¿no? Sabemos que las plantas tienen sus propiedades, pero es difícil con la escuela que traemos, como abrirnos a todo esto, sobre todo porque todo el campo de lo natural, no hay como una institución. Digo, yo sé que en Estados Unidos está la FDA y en México también está la institución del COFEPRIS, pero no está como muy respaldado todo eso de los estudios a largo plazo, de que me digas que no solo esto le va a hacer bien, sino que no le va a hacer daño, de seguridad, de eficacia, de compararlos con los medicamentos, compararlos con un placebo y ver realmente esa eficacia. eh, que es el estándar de oro, los estudios doble ciego, randomizados, que realmente puedes confiar que el medicamento o en este caso los suplementos o los aceites esenciales funcionan. Entonces, pues como todo médico un poquito escéptica, pero cuando te toca vivirlo, como lo mencionabas, es otra cosa. Tienes que pues buscar otras opciones. En mi caso, mi esposo tiene un antecedente de un cáncer infantil desde que él tenía 14 años, empezó con esta situación del linfoma de Hodgkin y bendito Dios, después de unos 7 meses de quimioterapia, pudo remitir y ha estado todo este tiempo en remisión y demás, pero sí su médula ósea quedó como, que es donde se producen todos los glóbulos blancos, quedó como tocada, por decirlo así. Entonces, pues hizo hace como unos, precisamente, pues unos 6, 7 años, casi 8 yo creo, una anemia hemolítica. Tuvo una infección de vías urinarias, todo esto secundario a que él se le alteró el metabolismo y produce muchas piedras en el riñón después de su quimioterapia. Y esto es algo que pues él desde la adolescencia ha padecido, ¿no? Desde que yo lo conocí. Entonces las infecciones de vías urinarias eran como muy comunes en él porque pues una piedra siempre está como atorada, se encharca la orina y pues bueno, manejar el antibiótico cada vez que se presentaba, varias veces al año y demás. Y una de esas veces le di un antibiótico que ya había probado y súper bien, pero esta vez no, hizo una anemia hemolítica, que Esto pues es fue, un evento adverso del antibiótico. Ay, perdón, te no, no, escucho. Ah, bueno. tranquila, Y pues continúa. es tremendo porque estuvo muy, muy grave. Cayó, de hecho, en insuficiencia cardíaca por su hemoglobina tan baja. Tuvo que recibir más de 8 transfusiones. Fueron días y días en el hospital. Después lo dieron de alta, pero seguía muy débil, muy mal. Y nos tuvimos que ir a Monterrey. Y prácticamente el doctor dijo, no, no, se quítenle todo el medicamento porque le estaban dando cortisona a dosis altísima y como quiera no respondía. Entonces dijo, quítenle todo. Y fue como que un proceso de desintoxicación. Y en 2 meses solita, después de 2 meses, su hemoglobina empezó como a subir otra vez porque llegó a estar en 5. Este, y pues bueno, de ahí yo fue como saber que en la información para prescribir el antibiótico decía, esto puede causar una anemia hemolítica y uno como médico siempre lo das de buena fe de ayudar al paciente y tú dices, bueno, hay 99% de personas que les cae muy bien o que lo toleran o tienen otros efectos adversos menores como un dolor de cabeza, náuseas, pero pues saber que ahí decía que el 00.1 podía padecer esto era algo que yo no podía.
después de vivirlo, yo dije, yo no quiero que mis pacientes pasen por esto jamás, ni siquiera en el 00.1. Exacto. Eh, no sabes quién va a responder de una manera o de otra, y bueno, mucho menos mi familia. Y empecé como en esa búsqueda de cómo poder ayudarlo, porque yo sabía que esto de las infecciones con él era algo pues recurrente y demás. Y pues Dios me lo puso en el pediatra y Dios no se equivoca cómo es que te ponen las cosas, ¿no? Si yo no lo hubiera conocido a través de un médico, probablemente me hubiera sido difícil como abrirme a esto. Entonces el hecho de que estuviera el difusor en el consultorio del pediatra y me platicara un poquito más de él me dio mucho más confianza y empecé a usarlos. Y te voy a decir que ni siquiera fue fácil como quiera, porque me canalizó con su prima, que la conoces, a la química Laura, y a pesar de que es profesional de la salud y demás, eh, sí le hice ver su suerte en cuanto a que muchísimas preguntas. Primero compré un libro, estuve leyendo nada más por 6 meses y ya después, o sea, yo veía que funcionaban y eran maravillosos, pero no sentía como los pelos de la burra en la mano para compartirlo. Entonces, hasta que no lo estudié, ahora sí ya no me cayó nadie, porque yo sentía que no me podía quedar callada. Todo el mundo tenía que saber que había otro camino sin efectos adversos, ¿no? Y bueno, te dejo, te escucho. No, sabes que algo que, como lo que acabas de decir, ¿no? O sea, primero el saber que le estabas dando un antibiótico a tu esposo con la confianza, porque depositaste ahí toda la confianza para que tu esposo se mejorara y tuvo un efecto secundario que fue peor, o sea, fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Tal cual. Y se vio tan mal. Entonces, claro, tú como médico dijiste, bueno, ¿cómo voy a recomendar yo un medicamento que sí es el mínimo por ciento de la población que le puede pasar, pero al menos a una persona que le pase sabiendo que yo se lo recomendé? O sea, moralmente, ¿cómo te sientes? No, no lo podías hacer. Y además de esto, entonces, como dices tú, llega los aceites esenciales a tu vida y también me hace pensar, ¿no? ¿Cómo? No sé si la misma sociedad, si la misma mercadotecnia, o no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Que nos hace pensar que algo que es químico, algo que no es natural, va a ser mejor que algo que nos dio la naturaleza, algo que nos dio Dios, algo que viene de la tierra y que nos ha sanado a la humanidad por cientos y cientos de años, va a ser mejor que un medicamento creado por el hombre. Entonces, eso me llama mucho la atención, cómo estamos como adiestrados a pensar de esa manera. Y no puede ser, o sea, tenemos que dejar o darle también, volver nosotros a tener esa confianza de que en la naturaleza está todo, inclusive muchos medicamentos son basados en plantas, que claro, le agregan un montón de químicos más, pero la base principal de esos medicamentos es la planta, ¿no? Así es, aquí sí. La cosa aquí es que es un adoctrinamiento, esa es la Exacto. palabra. Porque la medicina moderna como tal no tiene más de 200 años, Uh -huh. como la conocemos, ¿no? Entonces, sí ha sido como un adoctrinamiento, obviamente se ha convertido como en un negocio. Y no estoy peleada, con la alopatía, con la medicina moderna, porque no podemos negar toda la aportación por el lado del diagnóstico, de las imágenes, de cómo, pues de hecho, la expectativa del hombre en general se ha alargado un poquito más, conforme avanza el tiempo, por esa cuestión de detectar a tiempo muchísimas enfermedades. Y cuando vino la era de los antibióticos sí fue como que un parteaguas y todo tiene como su razón, ¿no? Pero como en todas las cosas los excesos no son buenos. Llegó un punto donde el médico mismo se encontró y hasta la fecha, en un abuso de los antibióticos, por ejemplo, porque la mamá quiere a fuerzas un antibiótico en la consulta, porque no entiende que lo viral, con el caldito de pollo y el reposo, muchas veces el té de manzanilla es mejor, que el virus tiene fecha de caducidad, así como entra, sale, es una enfermedad autolimitada.
y que no siempre es bacteriano, o sea, en el 99% es viral, ¿no? Y entonces la mamá, no, pero es que la vez pasada se le quitó con este. Sí, pues se le quitó porque se le iba a quitar como quiera, ¿no? Y como dices tú, ya se entra en una química donde el médico no quiere batallar, no quiere como, tiene aparte muchos gente, ¿no? Que ver, sobre todo mis compañeros que están en una institución que tienen que ver tantos pacientes al día. Imagínate estarle explicando como a cada uno. Se ha perdido ya mucho esa confianza y esa relación, médico-paciente. Entonces, la medicina, por ejemplo, integrativa o integral, me ha encantado porque toma lo mejor de dos mundos, o sea, sin desaprovechar todos los avances en la tecnología y haciendo la medicina la abuelita, este, porque nuestras abuelas siempre usaron las plantas, ¿no? De esa generación para atrás, pero haciéndola profesional. Ahorita yo, o sea, como médico sí necesitaba saber cuántos miligramos tiene cada gota, por ejemplo, en el caso de los aceites, cómo funcionaban cuando los tomamos, en el caso de doTERRA, que sabemos que tiene una certificación de pureza total garantizada y que podemos aprovechar esa vía, la vía oral, la vía interna, y también cuando lo usamos de vía aromática o vía tópica, saber cómo se distribuía, cómo se absorbía en nuestro cuerpo, cuánto duraba en el torrente sanguíneo, hasta qué órganos llegaba, cómo es que trabaja a nivel celular, porque es importante conocer todo esto y conforme ha avanzado el tiempo, se ha avanzado mucho en todo ese conocimiento y son armas que tenemos poderosas para entonces usarla de una manera ética, de una manera profesional y de una manera segura, porque como todo, ¿verdad? No podemos abusar de las cosas, entonces esto nos ha dado mucha confianza para usarlo y los estudios ahí están, obviamente no son estudios muy grandes, no son estudios, o sea, ahorita sí ya las universidades grandes están invirtiendo muchísimo en esto, pero los estudios previos que se tenían eran estudios muy sencillos, pero que desde el día uno se ha comprobado cómo al ser biocompatibles, como dices, tú, es la diferencia de la planta y de la copia sintética en espejo de un medicamento alópata, el hígado lo reconoce como tal, entonces es una absorción más noble, un metabolismo más noble y por ende una eliminación muy rápida. Estás hablando de 1 hora y media cuando lo tomamos y eso nos lleva a usar muy poca cantidad con mayor frecuencia, sobre todo cuando tenemos algo agudo los primeros días y lo vivo a diario. O sea, tú sabías, anoche hablábamos de que, conectarnos o no, porque mi niño empezó malito y bendito Dios amaneció súper bien, pero pues ayer fue estarle poniendo los aceites y ves el cambio, cómo es maravilloso, sobre todo los niños son muy sensibles a ellos, Ujú. responden de manera muy rápida y como mamá, deja tú como mamá, tener eso, cómo yo poderle ayudar a mis hijos, es maravilloso. Déjame los pongo para escucharte. Ay, Sí. se zafa esta cosa, pero ahí voy. Y es que no se puede hacer lives en la computadora. No, no, no se puede. No te Sí, preocupes, no te preocupes porque toda la información que estás dando es maravillosa. Ahí está, me estoy escuchando, hay como un eco. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, sí hay como un eco, Doris. No sé, me escucho. muy bien. Ok, bueno. Sí, y me gustaría que nos hablaras un poquito, Doris, porque ahora que comentaste de esto de que cuando tenemos una bacteria, pues ya nos colocan antibiótico, vamos al doctor, pero cuando es algo viral, pues definitivamente el médico siempre nos dice, ¿no? No, mire, quédese tranquilo, repose el caldito de pollo, o sea, pero ¿qué pasa cuando usamos aceites esenciales cuando tenemos alguna infección viral? O sea, ¿por qué los aceites esenciales sí funcionan? Sí, lo que pasa es que la alopatía no contamos con muchos antivirales y lo estamos viviendo, ¿no? En la pandemia, lo difícil que ha sido porque el virus, la mayoría de los, antibióticos funcionan
eh, pues algunos realmente matan la bacteria, son bactericidas, otros son bacteriostáticos, no permiten que se reproduzca. Y en el caso del virus, es muy diferente porque cuando el virus está replicando por millones y millones y millones de copias, lo hace en un periodo prodrómico antes de los síntomas. Entonces, es muy difícil dar un antiviral eh, o, te- o sea, que te lo tomes cuando todavía no hay síntomas, tú todavía ni siquiera sabes que estás enfermo. Entonces, por eso es que es muy difícil tener un antiviral. Y sí los hay, pero a comparación, por ejemplo, de la cantidad, todo el arsenal que hay de antibióticos hoy en día, pues no se compara. Entonces, y es difícil cada vez que se topan con un virus nuevo. Entonces, y sobre todo porque a diferencia de las bacterias, como ya vimos también en la pandemia, es normal que el virus tenga muchas variantes y que vaya como evolucionando y demás. Y por eso es lo que lo hace difícil. En cambio, con los aceites esenciales, eso es lo maravilloso, porque las moléculas sintéticas de un medicamento alópata son moléculas muy grandes. Entonces llegan a la pared de la célula y por su peso molecular es muy difícil que realmente entren atraviesen esa membrana. Y los aceites esenciales son liposolubles, es una de sus propiedades. La membrana de la célula está hecha de ácidos grasos, de grasa. Entonces, cuando los aceites, y aparte que los aceites esenciales son moléculas tan pequeñitas, tienen un muy bajo peso molecular, entonces realmente pueden atravesar esa membrana de la célula como Juan por su casa y trabajar desde adentro de la célula, que es donde se replica el virus, a diferencia de las bacterias que lo hacen fuera de la célula. Entonces pueden sanar la célula desde adentro y en cualquier etapa que esté la enfermedad, porque cuando ya tenemos síntomas, generalmente ya el virus está terminando de replicar, pero ya está instalado, se puede decir, eh, pero puede atacar el virus o inhabilitarlo desde adentro de la célula y eso es una cosa maravillosa. Entonces, sobre todo con las enfermedades virales, tenemos mucha, mucha oportunidad con los aceites esenciales. Déjame, pongo. Sí, bueno, y eso es algo que a mí me encantó. Bueno, yo me equivoqué de profesión, te cuento, porque yo soy ingeniero petrolero, o sea, nada que ver con el tema de salud, pero toda mi vida esto ha sido para mí un tema que me encanta. Todo lo que tiene que ver con salud, siempre me gusta estar estudiando, investigando. Ya no me dio el tiempo de estudiar medicina, aunque dicen que nunca es tarde, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor. Y ahora con esto de la medicina integrativa que dices que bueno, que es maravilloso, ¿no? Pero una de las cosas que a mí también me hizo enamorarme de los aceites, porque yo soy usuaria también desde hace muchos años, pero tengo 2 años apenas haciendo el negocio como tal, es eso, ¿no? Es Cuando eso, ¿no? empezó la Cuando empezó pandemia. la pandemia. It's 9:24 a.m. Ahí, Message from unknown number and 9 other ahí, messages in excelencia 20. a ver, ahí parece que ya. Ay, pues se nos fue Dori. Ahora Se sí. nos fue ¿Estás Dori. ahí? Ahora sí. Ok, porque está haciendo un poquito de eco. Como que me escucho doble. No sé qué pasa. Pero bueno, no importa. Seguimos. Sí, y te decía que cuando empezó la pandemia y todo esto, porque yo era usuaria, y cuando empezó la pandemia, yo dije, no, o sea, definitivamente la información de los aceites tiene que darse al mundo. O sea, con esto que estamos viviendo, con esto que estamos pasando, en donde nos dimos cuenta que ni por mucho dinero que tuviera, ni por todo el seguro, o sea, lo más importante era estar saludable, o es estar saludable. Porque a todos nos tocó en todos los estratos sociales, en todos los niveles, y simplemente era algo que los médicos no sabían qué hacer en un principio. No sabían con qué estaban luchando. Entonces, claro, aquí te das cuenta donde, bueno, la salud definitivamente es lo más preciado que podemos tener, es lo que más tenemos que cuidar. Y cuando utilizamos los medicamentos alópatas, estamos tapando algunas cosas, pero entonces teníamos el efecto secundario en otras, ¿no? Entonces, por eso fue que yo dije, no, definitivamente, ahora tengo que entrar al negocio con doTERRA.
y hablar de esto, o sea, decírselo al mundo. Tienen que usar cosas naturales, tienen que usar aceites esenciales, porque aquí de verdad van a encontrar una solución a esto que está pasando en el mundo, ¿no? Y a mí me encantó porque cuando yo tuve COVID, que el año pasado, en noviembre, como todo el mundo, porque toditos vamos a tener COVID en algún momento de nuestra vida, así como a todos nos da gripe, toditos vamos a tener COVID, ya esto llegó para quedarse y tenemos que estar conscientes de eso, ¿ok? Y cuando me dio, yo lo primero que dije, voy a llamar a Doris a ver qué es lo que tengo que hacer. Y de verdad que fue maravilloso. O sea, en la casa nos dio a todos, a mis niños, a mi esposo, a mí, y nosotros no tomamos medicamentos. Nosotros todo fue con los aceites. Y fueron mínimos los síntomas. Mis niños fueron asintomáticos. Yo fui la que tuve un poquito más de síntomas, pero fueron 2 días. O sea, fue una cosa mágica, maravillosa. Tomé la copaiba como tú, la sigo tomando, así como tú me lo recomendaste. Y a la fecha, ninguno de nosotros ha tenido COVID de largo plazo, que llaman, o algún problema post-COVID. Nada, gracias a Dios y gracias a los aceites, siempre digo. Sí, como comentábamos, hay muchísima oportunidad con la cuestión viral y obviamente que cada caso es diferente, ¿no? Pero podemos, porque pues obviamente tiene mucho que ver si ya hay como una enfermedad crónica de fondo y demás. Entonces, muchas veces, eh, como en tu caso y que fue el de nosotros también, eh, es suficiente. Otras veces coadyuvan, pero siempre, siempre los aceites van a mejorar tu calidad de vida. Siempre hay una manera de ayudar y eso es lo maravilloso, que son excelentes coadyuvantes o en el caso, por ejemplo, de nosotras, gracias a Dios, que fue suficiente para poder estar bien y sobre todo, Kisi, en el lado de la prevención, como tú mencionabas, lo del síndrome del COVID a largo plazo es un ejemplo, pero en general, para la salud en general, el hecho que vayan y trabajen a la célula y que puedan optimizar todo el funcionamiento normal de una célula es desde para la producción de energía, para la renovación normal de la célula, que no, cuando hay una división, que no vaya a haber como alguna mutación. Entonces, a largo plazo, los aceites son maravillosos y no estamos tan acostumbrados, pero yo creo que después de esta situación fue como también un parteaguas antes y después de hacer conciencia en nuestra salud y prevenir. Porque algo que yo vi y lo hemos comentado y cuando hemos tenido pláticas así, había dos grupos de personas. Personas que estaban huyendo del virus, tratando de huir por todos lados y personas buscando salud, o sea, fortalecer más su cuerpo, mejorando cada célula de su cuerpo, desde adentro, como hablábamos, y fortaleciendo el sistema inmune y aprendiendo a comer mejor durante la pandemia y empezando a hacer ejercicio. Y esa fue como la mejor arma, porque el otro camino que, que no, no crean que no lo pasamos nosotras, todos estuvimos en ese camino y entrábamos y salíamos porque escuchábamos y alguien conocido y la verdad fue una pandemia por un lado en sí del virus, pero otra mucho más grave para mi punto de vista fue la del miedo. Entonces, eso trajo una cosa tremenda. Hay una psicóloga con la que también trabajo que me dice, o sea, es que fue una cosa de que se duplicó la consulta, todo lo mental, por ejemplo, lo emocional, se duplicó y empezaba a consultar desde las 7 de la mañana. Pero estás hablando de un sector privado, acostumbradas a abrir a las 10, no sé, tener el horario de salida de comida muy cómodo y después ir un rato en la tarde, desde las 7 de la mañana non-stop hasta las 7, 8 de la noche, porque las personas tienen mucha necesidad. Entonces, ahorita
tanto en no solo en lo físico, sino en lo emocional, podemos apoyarnos muchísimo en los aceites esenciales porque sabemos que van a la amígdala cerebral y que trabajan con los neurotransmisores, con la química cerebral y realmente mejoran nuestro estado de ánimo, nos ayudan a calmar, a bajar esos niveles de cortisol que se elevaron muchísimo durante todo este tiempo. Hemos estado como en un estrés sostenido, porque el estrés es bueno, el estrés nos ayuda a huir, nos sube también el cortisol, la adrenalina, la glucosa, saltar una barda si nos está persiguiendo un perro, lo que sea, ¿no? Pero cuando es un estrés sostenido, empieza a afectar nuestro sueño, empezamos con trastornos del sueño, empieza a afectar nuestra salud cardiovascular, Correcto. empieza a afectar nuestra presión arterial, empieza a afectar nuestro sistema inmunológico. Entonces, en vez de fortalecerlo, estábamos como escondidos, pero disminuyendo nuestro sistema inmune. Entonces, como tú dices, finalmente nos vamos a topar, ¿no? Con él y era muy importante y sigue siendo muy importante trabajar en fortalecer, en construir una mejor salud para nosotros en vez de huir de esto, ¿no? Obviamente que hay personas que su punto de partida es más delicado, sus enfermedades crónicas y más, y con más razón es importante ayudar a estabilizar eso, por ejemplo, los niveles de glucosa, en el caso de los que son diabéticos, más que nunca, estar controlados, tener una alimentación muy sana, trabajar mucho, como hace poco hiciste tú, creo que fue la semana pasada, un live de nuestra salud intestinal, del microbioma intestinal, que estuvo maravilloso. Entonces, hay que trabajar en eso. Déjame los pongo. Sí, y como dices tú, ¿no? O sea, ya cuando estamos en estas situaciones en que estamos como humanidad, ¿no? Tan vulnerables, en que nos damos cuenta de que algo tan pequeñito como un virus nos encerró a todos. A todos. O sea, algo invisible a la vista, porque el virus es invisible a la vista, eh, y darnos cuenta que somos tan vulnerables, ¿no? De que necesitamos de verdad cuidarnos, cuidar nuestra salud y utilizar algo como dices tú, ¿no? Como los aceites esenciales que pueden ayudarnos no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, ¿no? Entonces, de verdad que yo te digo, yo por esto amo, yo soy amante de los aceites esenciales y yo sé que tú también lo eres. Y bueno, yo por eso te quise tener aquí, Dori. Bueno, ya esta conversación yo siempre la trato de hacer de media hora, no más, porque pues para que la gente tampoco se abrume y se aburra, aunque está súper interesante, yo podría pasar horas y horas hablando de esto. Pero bueno, ya pasó la media horita, así que bueno, ya tenemos que terminar. Si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría que Doris se la contestara con respecto a los aceites esenciales. Pero bueno, como yo dije en mis historias, le dije a la gente, si necesitan un poquito más de información o eres de los un poquito escépticos, que no crees mucho, detrás de los aceites esenciales hay muchísimos estudios, hay muchísima tecnología. Esto no es algo que está de moda, no, definitivamente no. Tiene muchísimos años utilizándose la aromaterapia o la oleoterapia, ¿ok? Desde flores de Bach, desde hace muchísimos años, de verdad. Y aquí, como pueden ver, no es solamente gente que quiere hacer negocio, no, es gente que de verdad nos preocupamos por la salud, porque nos gusta y sentimos que el propósito de nuestra vida es servir, dar salud y bienestar, y por qué no también tener un beneficio económico de esto, ¿por qué no? Si estás dando algo bueno para la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Te habla. interrumpo, que sí, o sea, imagínate tú para mi mamá, porque como tú estás diciendo, yo creo que la gente no se aguanta tantito. Este, imagínate que conozco esto y digo, es que no me puedo quedar callada, o sea, la gente tiene que saber que hay un camino más seguro, más noble para cuidar de la salud, ¿no? Y cuando yo empecé con esto, pues yo lo recomendaba nada más como que sí, pues bueno, ¿sabes qué? Creo que aquí lo puedes conseguir y yo los mandaba. Y llegó un punto que dije, oye, pues yo puedo hacérselos llegar. Entonces, ya que me sentí segura, ¿verdad? Porque
¿cómo te diré? Esto es algo que ya está estudiado, podemos confiar en ellos, pero para mí como médico a lo mejor fue un poquito como difícil porque sentí esa responsabilidad de esa carga, ¿no? De moral, como dices tú, de recomendárselo a la gente. Entonces me tomó a mí un poquito más de tiempo. Ahorita ya hay muchísima información, que está al acceso de todo mundo y que pueden, como te digo, confiar en esto. Pero cuando yo empecé, mi mamá me dijo, mamá, mijita, o sea, ¿cómo vas a vender aceites esenciales y todo lo que estudiaste? Y, a ver, no, o sea, me siento más doctora que nunca, porque, ¿cómo te explico? Por ética, Ujú. cuando yo daba, incluso a mi mamá, que tuvo mucho tiempo una situación de onicomicosis, de honguito en el pie, Ok. en una uña, yo tenía que tomarle estudios de la función hepática antes, durante y después del tratamiento. Y son tratamientos que duran muchísimos meses, de 6 a 9 meses. Y esos estudios se toman porque hay que vigilar la salud del hígado, porque estos medicamentos son conocidos por inflamarlo, por elevar las enzimas del hígado. Y cuando yo descubrí que había una manera, su uña se limpió en 4 meses Wow. sin tener que estar molestando al hígado, que está al contrario en mejores condiciones porque fortalecemos con los aceites esenciales. Yo no puedo por ética ahora volver a lo otro, o sea, no estoy Ujú. peleada y lo sigo usando cuando es necesario, pero siempre empiezo con esto y a menos que no sea súper necesario, agrego algo más, porque esto es realmente ayudar. Entonces, esa es mi vocación y lo traigo desde mi padre y su ejemplo y demás. Entonces, yo no puedo ahora volver a lo otro y no puedo quedarme callada precisamente por ética, porque tienen que saber que hay otro camino. Y como dices tú, que es una excelente oportunidad de negocio, porque ahorita todo el mundo está buscando salud y con razón, con mucha razón. Correcto. Escucha. Bueno, Doris, más que agradecerte, de verdad, gracias por esta cátedra, porque así fue, una cátedra. Aprender, siempre escucharte siempre es aprender algo nuevo y me encanta, soy tu fan, ya lo sabes. Gracias de verdad por haber estado aquí, por compartir tus conocimientos acerca de los aceites esenciales y dar tu testimonio, que siendo médico, creyendo en la ciencia, porque por eso eres médico, sabes muy bien que detrás de los aceites esenciales hay muchísima ciencia, no hay efectos secundarios y es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud. Así que bueno, gracias, gracias, gracias de verdad. Por aguantarme. Mira, ya hasta se me ha puesto con problemas técnicos, pero aquí estuvimos. Saludos a todos y gracias por escucharnos. Gracias. Hasta luego.